En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas con el tema Gráfica de ecuaciones lineales con 2 variables en el plano cartesiano. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que aprendas a trazar la gráfica de una ecuación lineal con 2 variables en el plano cartesiano usando los resultados de la ecuación. Para poder graficar ecuaciones lineales, primero es necesario que conozcas 3 cosas: plano cartesiano, coordenadas y tabular. Plano cartesiano. Un plano cartesiano está formado por 2 rectas numéricas cruzadas, una horizontal y una vertical. A la recta numérica horizontal se le conoce como eje X o eje de las abscisas, y a la recta numérica vertical se le conoce como eje Y o eje de las ordenadas. Otro elemento muy importante del plano cartesiano es el lugar donde se cruzan el eje X y el eje Y. Ese punto se conoce como el origen. El origen es el lugar para empezar a ubicar los puntos dentro del plano cartesiano. En el eje X, la parte del eje que está a la derecha del origen es la parte positiva, y la parte que está a la izquierda es la parte negativa. Esto significa que los números positivos de la recta numérica, que es el eje X, están a la derecha del origen, y los números negativos a la izquierda del origen. En el eje Y, la parte del eje que está arriba del origen es la parte positiva, y la parte que está abajo es la parte negativa. Entonces, los números positivos de la recta numérica, que es el eje Y, están arriba del origen, y los números negativos abajo del origen. Coordenadas. Las coordenadas son valores que muestran una ubicación exacta dentro del plano cartesiano. Para ubicar un punto dentro del plano cartesiano, necesitas 2 coordenadas, una para el eje X y una para el eje Y. Estas coordenadas indican cómo vas a ubicar los puntos dentro del plano cartesiano. El primer valor siempre corresponde a X y el segundo a Y. Por ejemplo, para ubicar la coordenada, se abre paréntesis, 2, menos 3, se cierra paréntesis. El primer número dentro del paréntesis es el número positivo 2, que corresponde al valor de X. Eso indica que debes ubicarte 2 unidades a la derecha del origen en el eje X. El segundo número dentro del paréntesis es el número negativo menos 3, que corresponde al valor de Y. Eso indica que debes ubicarte 3 unidades abajo del punto 2 en el eje y colocar un punto. Tabular. En una ecuación lineal de 2 variables hay infinitas soluciones, porque para cada valor de X hay un valor de Y. Los valores que se dan a las 2 variables de la ecuación se escriben y ordenan en una tabla. A esto se le conoce como tabular, y su objetivo es obtener coordenadas para hacer la gráfica de esa ecuación.
Para tabular, se usa una tabla con dos columnas. En la primer fila de la tabla se escribe como título el nombre del eje. Es decir, en la primer fila de la primer columna se escribe X y en la primer fila de la segunda columna se escribe Y. Debajo de la fila con los nombres de los ejes, tienes que escribir los valores para cada una de las variables. Para graficar ecuaciones lineales con dos variables, es necesario que una de las variables ya esté despejada. Una vez que sea así, debes realizar los siguientes 6 pasos. Ejemplo 1. Grafica la siguiente ecuación. 2x igual a y. Paso 1. Asigna valores a x. Primero debes asignar valores a x para ver los resultados de y. Por ejemplo, puedes asignar a x los siguientes valores: -2, 0 y 2. Paso 2. Tabula los valores de x. Los valores que le asignaste a x, escríbelos en la tabla debajo de la columna de x, es decir, -2, 0 y 2. Paso 3. Encuentra los valores de y. Para encontrar los valores de y, resuelve la ecuación 2x igual a y, sustituyendo el valor de x por los valores que le asignaste. Si x es igual a -2, entonces y es igual a -4. Si x es igual a 0, entonces y es igual a 0. Si x es igual a 2, entonces y es igual a 4. Paso 4. Tabula los valores de y. Los valores que encontraste para y, escríbelos en la tabla debajo de la columna de y. Es decir, -4, 0 y 4. Paso 5. Grafica. Para hacer tu gráfica, ubica en el plano cartesiano los valores de x y y. Estos valores son tus coordenadas. Entonces tus coordenadas son, abre paréntesis, -2, -4, cierra paréntesis. Se abre paréntesis, 0, 0, se cierra paréntesis. Abre paréntesis, 2, 4, cierra paréntesis. La primera coordenada es, se abre paréntesis, -2, -4, se cierra paréntesis. El primer número dentro del paréntesis es el número negativo -2, que corresponde al valor de x. Eso indica que debes ubicarte 2 unidades a la izquierda del origen en el eje x. El segundo número dentro del paréntesis es el número negativo -4, que corresponde al valor de y. Eso indica que debes ubicarte 4 unidades abajo del punto -2 en el eje y colocar un punto. La segunda coordenada es, se abre paréntesis, 0, 0, se cierra paréntesis. Ambos números dentro del paréntesis son 0. Entonces, el segundo punto lo colocas en el origen. La tercera coordenada es, se abre paréntesis, 2, 4, se cierra paréntesis. El primer número dentro del paréntesis es el número positivo 2, que corresponde al valor de x. Eso indica que debes ubicarte 2 unidades a la derecha del origen en el eje x. El segundo número dentro del paréntesis es el número positivo 4, que corresponde al valor de y. Eso indica que debes ubicarte
4 unidades arriba del punto 2 en el eje y colocar un punto. Paso 6. Une los puntos con una línea. Une los 3 puntos que dibujaste en el plano cartesiano usando las coordenadas. Y esa es tu gráfica de la ecuación 2x igual a y. Esto fue todo con respecto al tema gráfica de ecuaciones lineales con 2 variables en el plano cartesiano. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas. Fuentes de consulta. Baldor A 2019. Álgebra, cuarta edición. México. Grupo Patria Cultural. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.